Este ha sido el séptimo peor cuatrimestre en lo que va de historia de todo el S&P 500. Los 4 primeros fueron en la recesión de los años 30. Imagínense que desde el 87 fue el otro y en la crisis de 2008 fue el otro. Así que estamos en el séptimo, muy interesante. Prácticamente ese anuncio de la Fed del miércoles pasado para mí fue el más esperado en los últimos 10 años. Así que este Trading View prácticamente se llama la pesadilla en los mercados antes de Navidad. Muy interesante desde aquí, desde la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. My friends, soy Dani Pérez, Senior Trader y cofundador de MDC Trading Academy. Si es tu primera vez por el canal, te pedimos que te suscribas y actives la campanita para que sí te llegue contenido excesivamente valioso sobre trading. Bueno, my friends, denominamos este Trading View como la peor pesadilla en los mercados antes de Navidad. Increíble todo lo que ha pasado, se ha adelantado muchas de las cosas que teníamos previstas para el año 2019, así que este Trading View va a ser un Trading View muy técnico. Vamos a ver gráficas por todas partes del mundo y vamos a ver de alguna forma qué es lo que estamos esperando. ¿Cuál fue la noticia realmente de la semana? Pues la noticia de la semana fue lo que pasó el miércoles con el aumento de las tasas de interés por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, algo que ya habíamos previsto que podía pasar, pero una de las declaraciones más interesantes fue lo que él está previendo que pase durante el año 2019 y toda la disputa que hay con el presidente Trump. Algo muy importante es que se tenían previsto en la declaración de septiembre que subieran mínimamente hubiera tres aumentos de tasa durante el año 2019. En este este pasado día miércoles se anunció que podían ser 2. Entonces digamos que hay un poco de incertidumbre con respecto a eso y obviamente el presidente Trump está en contra de eso. Acuérdense también que se está tratando de recoger mucha liquidez y eso también es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Un dato muy interesante y les comparto esta gráfica es que ya llevamos 7 Fed Day, o sea, anuncios o statements de la Fed corridos, 7 días de eso, donde el mercado no ha tenido un desempeño positivo, sino todo lo contrario. Fíjense aquí, desde el momento prácticamente que Jerome Powell asumió o reemplazó a la presidenta Yellen, expresidenta Yellen, digamos de alguna forma, el mercado siempre que hay un Fed Day tiene un comportamiento negativo en el mercado. Y así que eso es algo muy, muy importante. Al parecer, siempre hay una desconexión entre los inversionistas y lo que está, digamos, anunciando el presidente de la Fed. Así que muy probablemente ustedes estén, digamos, extrañando a este personaje que es muy, pero muy gracioso a mi forma de ver las cosas. Así que algo muy interesante entonces entender que cada vez que el presidente de la Fed se ha anunciado ha tenido resultados negativos con respecto al desempeño de los mercados, como que lo que él ha anunciado no se ha visto en bienvenida. Fíjense una cosa muy interesante y es que recuérdense que en los pasados Trading View yo les hablé del índice, digamos el Vanguard, el índice Vanguard del mundo que no incluye Estados Unidos, que había una desconexión entre la subida, digamos, del S&P 500 y el resto del mundo iba bajando. Si se fijan, siempre había un alto nivel de correlación entre ambos índices y de alguna forma digamos, esa conexión se perdió en mayo de este año, donde el índice de la S&P 500, que habíamos dicho que iba a alcanzar nuevamente máximos históricos, tenía una desconexión con el resto del mundo. Pues a partir de octubre, que hubo la consolidación que le hemos venido diciendo, ya hubo, digamos, esa correlación nuevamente positiva y no hay la desconexión, sino todo lo contrario. El mercado americano se está comportando ahora como realmente el resto del mundo, que eso es lo normal. Entonces, digamos ya el sentimiento, la emoción de miedo se apodera un poco del mercado americano también, y eso es algo que tenemos que tenerlo allí presente. Y aquí también lo podemos ver en el caso del VIX, que es el índice que mide la volatilidad, o el índice, pues le dicen del miedo, pues de alguna forma lo pueden ver también como el mercado a partir de octubre empieza nuevamente los niveles de volatilidad importantes.
digamos, previendo todo lo que iba a pasar, consolida en un área, pero esta semana se da algo muy interesante y es que rompe los niveles de volatilidad. Esta semana realmente fue extremadamente volátil, algo completamente atípico en un diciembre. Se los venía diciendo en el Trading View, el último Trading View de noviembre, les comenté que iba a haber definitivamente un diciembre que se iba a mover muchísimo durante mínimamente hasta el 20 de diciembre, y eso es lo que pasó. Este diciembre realmente ha sido, o este cuatrimestre, como les dije en la introducción, ha sido el séptimo peor cuatrimestre de la historia del S&P 500, que eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Todos los anteriores se han dado en crisis importantes, los 4 primeros durante la Gran Depresión, en el año 1987, que fue una bajada importante, también en la crisis financiera del año 2008. Así que se están adelantando un poco las cosas y nosotros como traders tenemos que prepararnos. Ahora vámonos a Europa. Recuérdense que este índice lo hemos visto en algún Trading View anterior. Yo se los mostré comparándolo como había bastante divergencia con el mercado americano, y fíjense como el mercado europeo definitivamente rompe igual en noviembre esa zona de soporte tan importante que venía prácticamente desde comienzos, más o menos marzo del año pasado, y fíjense que al romperlas la utiliza ahora como resistencia para mayor continuación bajista. Yo lo había comentado hace ya algunos Trading View que mi precio objetivo en este índice, estamos hablando de 300 y 308, cuando se los comenté estaba alrededor de 368 y ya está por 300 o ha llegado a 333, así que ténganlo muy en cuenta, que también está pegando esto muy pero muy fuerte en Europa. Nos vamos a China. Si nos vamos a China, lo ven en el Shanghai Composite, que todavía estamos por encima de esa zona peligrosa, de esa línea de tendencia. Les puedo asegurar que si el mercado logra caer, digamos, o sobrepasar esa línea de tendencia, vamos a llegar a los 1679. En este momento estamos alrededor de los 2516. Fíjense que está a punto, había tenido un pequeño repunte justo en esa línea de tendencia tan importante donde hay muchos compradores, pero acaba esta semana de caer con mucha fuerza. Así que vamos a ver si el mercado es capaz de pasarlo, si es capaz de pasar esa zona peligrosa. Lo que se viene realmente es muy duro, tal vez no solo para el mercado americano, sino también para las economías emergentes. Si nos vamos ahora al futuro del oro, vean, como yo les había comentado también, que los inversores aquí estaban se estaban refugiando, digamos, en este metal, que es un metal que obviamente cuando hay este tipo de crisis, lo clásico es refugiarse en instrumentos que sean, obviamente, que generen confianza. Y el oro obviamente es uno de ellos, y mire cómo empieza a subir un poco el precio del oro desde septiembre, donde se empezaron a refugiar, digamos, muchos de los inversores que ya olían que esto se iba a dar de manera muy rápida. Así que muy interesante este recorrido que hemos hecho, porque desde el punto de vista técnico podemos ver claramente cómo ya el miedo se apodera del mercado y empieza a refugiarse en instrumentos seguros. Fíjense aquí, vamos a ver ahora el futuro del crude oil, del WTI, del petróleo. Les había comentado también que de alguna forma el mercado, al pasar este precio de 63.5, se iba a desplomar con mucha fuerza, y que esta línea de tendencia bajista iba a ser la resistencia al cual el mercado no iba a pasar. Muchos habían dicho aquí que cuando se aplicaran las sanciones Irán a principios de noviembre, el petróleo era muy probable que llegara a los $100. No lo hizo simplemente este pequeño subidón que llegó a 76, y de ahí simplemente lo utilizó como punto de referencia donde estaban muchísimos vendedores para empezar su continuación bajista, la cual no ha parado. En este momento el petróleo está en 45. Mi primer escenario es que llegue a 40 y después de ahí se acelere con mucha fuerza mínimamente hasta los 26. Les he comentado desde hace mucho tiempo que el 2019 para mí va a ser un año muy malo para el petróleo, y sigo manteniéndolo, y cada vez más. Así que los que aprovecharon, digamos, esta ola de aquí, pues realmente esto es sinónimo también de abono, o es terreno abonado para lo que estoy previendo para el año 2019, que probablemente sea muy duro para los mercados, pero hay que tenerlo claro que son los mejores años para nosotros como traders, ¿ok? Es una posición muy contradictoria, porque obviamente es muy duro ver lo que puede pasarle a la economía, de la cual depende la mayoría de toda la población, pero obviamente alguien aprovecha las oportunidades, y en ese caso los traders de alguna forma estamos allí preparados para aprovecharla, ¿ok? Así que
ténganlo muy en cuenta. Vamos a ver ahora el Bitcoin. El Bitcoin tuvo una reacción importante hacia la alza, casi llega a la zona de soporte que habíamos previsto desde hace muchísimo tiempo, pero el mercado fue capaz de recuperar más o menos hasta los 4.100, 4.200 y de ahí nuevamente reacciona. Ahí era el área de los 23% que habíamos dicho antes, hay una pequeña zona de resistencia y vuelve a bajar. Yo sigo insistiendo que esto es simplemente un retroceso para mayor continuación bajista hasta los 2.500. Es muy importante que tengan eso presente. Fíjense que esta subida tampoco va acompañado de mucho volumen, así que ténganlo claro, ¿ok? Una cosa muy importante que les quiero comentar también, aprovechando que estamos hablando un poco del tema de tecnología, es impresionante las caídas que han venido teniendo las empresas tecnológicas, que hasta hace apenas 2 meses, 3 meses, incluso algunas 4 tocaron sus máximos históricos. Por ejemplo, Apple de 233 que llegó al precio por acción, ahora está en 150, una caída de 35%. Ni hablar de Facebook, que pasa de problema en problema. Esta semana se dio a conocer noticias importantes sobre la seguridad de la información. En julio estaba en 218 y ahora pasó a 124. Imagínense, una caída muy importante, prácticamente casi los $90, algo interesantísimo. Y no son los mejores momentos definitivamente para Facebook. Google de 1.291 cayó a 991, de más o menos un 23%, y Amazon de 2050 está en 1.377. Así que una semana muy pero muy interesante en ese sentido. Ahora vamos a ver qué pasa en el índice del SP500, que es el índice donde nosotros operamos. Aquí tenemos una gráfica diaria desde el año 2018. Fíjense que el mercado ha tenido un comportamiento completamente diferente hacia los años anteriores. Como les comentaba en los TradingView anteriores, siempre hemos estado en los últimos años en tendencias completamente alcistas, desde que obviamente el presidente Trump tomó, pero llevamos 10 años realmente por todos los incentivos económicos que ha habido después de las crisis, tanto dinero circulante en la calle y niveles de endeudamiento muy pero muy altos por parte de los bancos centrales, empresas y prácticamente sin costo del dinero o con tasas de interés muy cercanas a cero. Así que fíjense que entonces digamos que el mercado pasa esa zona de resistencia que le habíamos comentado que era muy fuerte, prácticamente ya está en niveles los más bajos del año 2018. Muy importante, mira cómo rompe esa zona de resistencia y de ahí se va con mucha fuerza, aumentado con volumen. En fin, el mercado está en caída libre y insisto, esto está siendo una pesadilla para obviamente los gobiernos, pero ya se impregna el mercado americano, que era el único mercado que quedaba, digamos, de alguna forma resistiéndose y subiendo de forma importante. Obviamente todo esto está explotando en la cara al gobierno americano. Si nos vamos aquí, una gráfica ya un poco más a corto plazo, insisto, y me refiero al índice del SP500, el mercado llega esta semana al precio que habíamos comentado, 2.583. Si ustedes se van al TradingView número 25, de todos modos ahí les estoy dejando el link para que lo vean. En el TradingView número 25, que fue de noviembre 4, en el minuto 11 yo les compartí unos precios objetivos hacia abajo que se han empezado ya a cumplir, porque ya empezamos a pasar la zona de soporte. Les comentaba que si la pasábamos iban a empezar a tener efecto esos precios, y efectivamente eso fue lo que pasó. El mercado estuvo en los 2.583 por un periodo de una semana, que fue la semana pasada, y de ahí de alguna forma al pasarlo lo utilizó ahora como resistencia, y de ahí se fue con mucha fuerza al siguiente precio, que es 2.540, que también lo teníamos ahí, y le habíamos dicho a ustedes que si el mercado era capaz de pasar los 2.540, el mercado se iba a ir con muchísima fuerza en caída libre, como se diría en inglés, en free falling, y así se fue en free falling al primer precio objetivo 2.462 y ya está llegando al segundo objetivo de 2.402. Así que si tú no anotaste los precios de referencias que había dado en ese TradingView 25, te voy a compartir los siguientes precios que tengo por allí previstos. Son 2.316, 2.195, 2.082 y 1.996 por el momento. Así que ténganlo pendiente, que si el mercado sigue pasando cada uno de los precios, es muy probable que llegue al siguiente. Ahora, el mercado pudiera venir para acá, para esta línea de tendencia, y seguir su continuación, pero si el mercado es capaz de romper esta línea de tendencia alcista, pues ya tenemos de alguna forma el precio nuevamente de 2.540 y 2.583 allí previstos dentro de nuestra gráfica. Acuérdense que tenemos que prepararnos siempre para todos los escenarios posibles en el mercado.
Otra cosa muy importante es que al nivel político tampoco ha sido, o también ha sido una semana muy complicada para el presidente Trump. En el caso de los Estados Unidos, le renunció el secretario de Defensa James Mattis, algo pues muy delicado a mi forma de ver las cosas. Y a esta hora también está en debate el presupuesto, la ley de financiamiento en la Cámara. Y es muy probable que el Senado no lo apruebe, ya que, digamos, los republicanos necesitan esos votos demócratas y ellos no quieren aprobar, obviamente, la financiación del muro, que ha traído muchísima polémica. Así que se aumenta la probabilidad a esta hora de que exista un cierre parcial del gobierno, lo cual de alguna forma tampoco le abona el terreno el terreno político al presidente Trump, para que de alguna forma o le abona el terreno, digamos, a esa crisis que viene y que pareciera que se está acelerando. Así que realmente estamos viviendo una pesadilla para los mercados en este diciembre, y ténganlo en cuenta que eso realmente se esperaba, eso realmente se veía venir. Lo que yo no lo veía venir era tan rápido, y eso hace digamos, califica o de alguna forma certifica el análisis que yo había hecho y que compartí con ustedes hace ya bastante tiempo, y que espero que estén apreciando, porque la idea es generar la incertidumbre. También estuve leyendo una noticia muy importante para mí, que tiene que ver con Rusia y que advierte sobre un conflicto global por el colapso de un pacto nuclear. Bueno, estas son noticias que también tienen que incluirla dentro de su scope o dentro de su alcance, porque puede ser también una noticia que tenga un impacto económico importante, porque tiene que ver con la política, y eso realmente impacta a los mercados de manera muy fuerte. My friends, esto fue un repaso completo de todo lo que está pasando en el mercado. Se está anticipando aquel efecto que le habíamos dicho que iba a empezar a mediados de 2019, lo que significa es que en 2019 estará lleno, y confirma que estará lleno de volatilidad y lleno de volumen. Así que tenemos que estar preparados, my friends, que el 2019 va a ser un muy buen año. Así que les enviamos un gran abrazo de feliz Navidad desde aquí, desde Santiago de Chile. Estaremos pendientes de lo que vaya a pasar esta semana, y nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View. My friend, síguenos en todas nuestras redes sociales como MDC Trading Academy. Si sientes que el contenido de este Trading View fue muy bueno, compártelo en todas tus redes sociales. Y si quieres dejar algún comentario, déjalo con el hashtag MDC Responde. Nos vemos, my friend.